Aquella noche, en el hospital, algo ocurrió que nadie pudo explicar. Un niño que llevaba días sin reaccionar, abrió los ojos de repente y comenzó a sonreír. Los médicos pensaron que era una mejora inesperada. Las enfermeras creyeron que era una simple coincidencia. Pero cuando su madre le preguntó qué había pasado, el niño dijo algo que dejó a todos en silencio. Él aseguró que un hombre había estado sentado a su lado durante la noche. Un hombre tranquilo, de mirada bondadosa, que le habló con una voz suave y le dijo que no tuviera miedo, que todo iba a mejorar. Hasta ahí, podría parecer apenas un sueño. Pero lo extraño ocurrió al día siguiente. Otra niña del mismo hospital, que estaba internada en otra habitación, dijo exactamente lo mismo. También habló de un hombre que la visitaba por las noches. Un hombre llamado Miguel. Un hombre que tomaba su mano, le contaba historias y le decía que los niños valientes siempre reciben ayuda del cielo. Los médicos comenzaron a pensar que se trataba de imaginación. Pero los relatos continuaron repitiéndose. Niños que jamás se habían visto. Niños que estaban en habitaciones diferentes. Todos describían al mismo hombre. La misma sonrisa. La misma voz tranquila. El mismo nombre. Miguel. Fue entonces cuando una enfermera, que llevaba años trabajando en aquel hospital, comenzó a sentir que algo no estaba bien, o tal vez, algo estaba sucediendo que iba más allá de lo que los ojos podían ver. Porque cada vez que uno de esos niños mejoraba, cada vez que una recuperación parecía casi imposible, ellos decían que Miguel había estado allí durante la madrugada. Pero había un problema. Nadie en el hospital conocía a ningún médico, enfermero o visitante con ese nombre. Hasta que una noche, cerca de las 3 de la madrugada, aquella enfermera decidió quedarse despierta en el pasillo para descubrir la verdad. Y lo que vio aquella noche no solo cambiaría su vida para siempre. También revelaría una historia que demostraría que, a veces, los espíritus más bondadosos nunca abandonan su misión de ayudar. Y que incluso después de la muerte, hay almas que siguen regresando a la tierra, solo para cuidar de quienes más lo necesitan. El hospital estaba en silencio aquella madrugada. No era un silencio común. Era ese tipo de silencio profundo que solo existe en los lugares donde la vida y la muerte caminan muy cerca una de la otra. Las luces del pasillo parpadeaban suavemente, como si el edificio mismo respirara con dificultad. El olor a desinfectante flotaba en el aire, mezclado con la quietud de la noche. Y en medio de todo aquello, el sonido constante de las máquinas médicas marcaba un ritmo lento y metálico, como si fueran los latidos artificiales de un corazón gigante que nunca dormía. Era una de esas madrugadas largas en las que el tiempo parece detenerse. En la mayoría de las habitaciones, los pacientes dormían. Algunos profundamente sedados, otros luchando contra el dolor en silencio. Pero en el ala pediátrica del hospital, donde estaban internados los niños más delicados, algo extraño había comenzado a ocurrir en las últimas semanas. Algo que los médicos no podían explicar. Algo que las enfermeras apenas se atrevían a comentar en voz baja. Niños que habían llegado en estados muy graves, comenzaban a mostrar mejorías inesperadas. Niños que los médicos consideraban casos extremadamente difíciles, reaccionaban de repente como si algo invisible hubiera tocado su destino. Algunos despertaban después de días enteros inconscientes. Otros abrían los ojos con una serenidad que parecía imposible para quienes habían estado sufriendo tanto. Había pequeños pacientes que, apenas unas horas antes, parecían completamente agotados por la enfermedad y que, de repente, comenzaban a respirar con más calma. Como si una presencia invisible hubiera pasado por sus habitaciones durante la noche. Al principio, nadie quiso ver algo extraño en aquello. Los médicos lo llamaban una reacción positiva al tratamiento. Las enfermeras hablaban de coincidencias. Los familiares lo interpretaban como un pequeño milagro. Pero con el paso de los días, algo comenzó a repetirse. Algo que ya no podía ser explicado tan fácilmente.
Cada vez que uno de aquellos niños mejoraba de forma inesperada, cada vez que un pequeño paciente despertaba después de una noche difícil, todos decían exactamente lo mismo. No importaba si estaban en habitaciones distintas. No importaba si no se conocían entre ellos. No importaba si habían llegado al hospital en días diferentes. Todos repetían la misma historia. Decían que alguien había estado con ellos durante la noche. Un hombre. Un hombre amable. Un hombre de mirada tranquila. Un hombre que se sentaba al lado de su cama con una calma que parecía llenar toda la habitación. Algunos niños decían que él tomaba suavemente su mano. Otros decían que simplemente permanecía allí, en silencio, acompañándolos. Pero todos recordaban algo muy particular. La forma en que aquel hombre les hablaba. Con una voz suave, casi como un susurro. Una voz que parecía traer consigo una paz profunda. Les decía que no tuvieran miedo. Les decía que el dolor no duraría para siempre. Les decía que debían ser valientes, porque había mucha luz esperándolos. Para los adultos, aquello parecía apenas una ilusión infantil. Un sueño. Una imaginación nacida del miedo o de la fiebre. Pero había un detalle inquietante que comenzó a llamar la atención del personal del hospital. Los niños no solo hablaban del mismo hombre. También decían el mismo nombre. Miguel. Una y otra vez. Miguel. El señor Miguel vino a verme anoche, decía uno. Miguel me contó una historia para que pudiera dormir, decía otro. Miguel dijo que todo iba a estar bien. Con el paso de los días, los comentarios comenzaron a acumularse. Las enfermeras empezaron a intercambiar miradas discretas cuando escuchaban a los pequeños mencionar aquel nombre. Porque ninguno de ellos sabía quién era Miguel. No había ningún médico con ese nombre trabajando allí. No había ningún voluntario registrado con ese nombre. Ningún familiar que visitara regularmente el área pediátrica. Y lo más extraño de todo. Las cámaras de seguridad del hospital no mostraban a nadie entrando o saliendo de las habitaciones durante la madrugada. Nadie. Absolutamente nadie. Aún así, los relatos continuaban. Niños que jamás se habían visto entre sí describían exactamente al mismo hombre. Alto. De rostro sereno. Con una sonrisa tranquila. Y con una mirada que parecía transmitir algo difícil de explicar, como si dentro de sus ojos hubiera una luz silenciosa. Algunos decían que su presencia hacía desaparecer el miedo. Otros afirmaban que, cuando él estaba allí, el dolor parecía volverse más leve. Era como si aquel hombre trajera consigo una calma imposible de describir. Pero siempre había algo que todos recordaban antes de que él se fuera. Una frase. Una frase que repetía con dulzura antes de desaparecer en la madrugada. Nunca estás solo. Al principio, aquellas historias parecían apenas curiosas. Pero con el tiempo comenzaron a despertar algo más profundo. Una sensación extraña. Una pregunta silenciosa que nadie se atrevía a formular en voz alta. ¿Quién era realmente aquel hombre? Fue entonces cuando una enfermera comenzó a prestar verdadera atención a lo que estaba ocurriendo. Ella llevaba años trabajando en aquel hospital. Había visto situaciones muy difíciles. Había presenciado despedidas dolorosas, pero también recuperaciones que parecían milagrosas. Y sin embargo, algo en aquella historia era diferente. Algo en la forma en que los niños hablaban de Miguel no parecía producto de la imaginación. Había demasiados detalles iguales. Demasiadas coincidencias. Demasiada paz en las palabras de quienes afirmaban haberlo visto. Fue entonces cuando aquella enfermera decidió hacer algo que nadie más se había atrevido a hacer. Una noche, durante su turno en la madrugada, decidió quedarse despierta en el pasillo del ala pediátrica. Quería observar. Quería esperar. Quería descubrir si realmente alguien visitaba aquellas habitaciones cuando todos dormían. Las horas comenzaron a pasar lentamente. El hospital permanecía en silencio.
Las luces seguían parpadeando suavemente en el corredor. Las máquinas continuaban marcando el ritmo invisible de la vida. Y entonces, cerca de las 3 de la madrugada, algo ocurrió. Algo tan inesperado, que cambiaría para siempre su forma de ver el mundo. Porque aquella noche, en medio del pasillo vacío del hospital, la enfermera vio una silueta caminando lentamente hacia las habitaciones de los niños. Un hombre. Un hombre tranquilo. Un hombre que parecía avanzar con una serenidad imposible de describir. Y en ese instante, sin saber por qué, su corazón comenzó a latir con fuerza. Porque había algo en aquel hombre. Algo profundamente extraño. Algo que parecía imposible. Algo que revelaría una verdad que nadie en aquel hospital había imaginado jamás. Porque aquel hombre que visitaba a los niños en la madrugada no pertenecía a este mundo. El Hospital Santa Esperanza era uno de los más antiguos de la ciudad. Su edificio se levantaba en una esquina tranquila, rodeado de árboles que parecían haber visto pasar generaciones enteras. Desde lejos, su fachada blanca transmitía una sensación de calma, pero quienes trabajaban allí sabían que, dentro de aquellas paredes, se vivían cada día historias profundas, intensas y muchas veces transformadoras. Sus pasillos largos guardaban miles de recuerdos invisibles. Historias de lucha silenciosa, de lágrimas derramadas en la madrugada, de despedidas que rompían el corazón y también de milagros que nadie lograba explicar completamente. Había médicos que llevaban décadas trabajando allí y que aseguraban haber presenciado situaciones que desafiaban cualquier lógica médica. Momentos en los que todo parecía perdido, y, aún así, algo inexplicable cambiaba el rumbo de la historia. En el ala pediátrica del hospital trabajaba Clara, una enfermera conocida por todos por su paciencia infinita y por la forma tan especial en que trataba a los niños. No era solo su trabajo lo que llamaba la atención. Era su manera de mirar a cada pequeño paciente como si fuera alguien profundamente importante. Como si cada niño que llegaba a aquel lugar mereciera no solo atención médica, sino también cariño, comprensión y esperanza. Clara llevaba más de 10 años dedicando su vida al cuidado de niños enfermos. Durante ese tiempo había visto de todo. Había visto a pequeños guerreros enfrentar enfermedades difíciles con una valentía que muchas veces sorprendía a los adultos. Había visto familias enteras sostenerse unas a otras en medio del miedo y la incertidumbre. Y también había vivido momentos de dolor que jamás se olvidan. Trabajar en un hospital pediátrico no era fácil. Había días en los que el cansancio parecía atravesar el cuerpo y el alma. Noches en las que las horas pasaban lentamente mientras las máquinas médicas marcaban el ritmo de la lucha por la vida. Pero Clara había aprendido algo muy importante durante esos años: los hospitales no eran solo lugares donde se trataban enfermedades. También eran lugares donde la fe y la esperanza eran puestas a prueba todos los días. Había momentos en los que todo parecía oscuro. Momentos en los que los diagnósticos eran difíciles y las respuestas médicas no llegaban tan rápido como las familias deseaban. Sin embargo, también había instantes luminosos que parecían iluminar todo el lugar. Bastaba la sonrisa tímida de un niño que empezaba a sentirse mejor, o la mirada agradecida de una madre que veía a su hijo recuperarse, para que Clara recordara por qué había elegido ese camino. Desde muy joven, Clara había sentido una inclinación natural por ayudar a los demás. Para ella, cuidar de los niños enfermos era más que una profesión. Era una misión de vida. Algo que su corazón entendía profundamente, incluso en los días más difíciles. Durante su tiempo libre, Clara tenía un hábito muy particular. Le gustaba leer libros que hablaran sobre el sentido de la vida, sobre el alma y sobre las pruebas que las personas enfrentan en el mundo. Fue así como, años atrás, llegó a sus manos un libro que transformaría su forma de ver muchas cosas: El Evangelio según el Espiritismo, de Allan Kardec. Aquel libro la había marcado profundamente. No porque ofreciera respuestas mágicas, sino porque hablaba de la vida con una profundidad que tocaba el corazón.
Entre todas sus enseñanzas, había una frase que Clara guardaba siempre dentro de sí, como si fuera una brújula silenciosa que la guiaba en su trabajo diario. Fuera de la caridad no hay salvación. Cada vez que un día difícil aparecía, Clara recordaba esas palabras. Para ella, la caridad no era solo ayudar económicamente o hacer grandes gestos heroicos. La caridad también estaba en los pequeños actos de amor, escuchar con paciencia a una madre preocupada, tomar la mano de un niño asustado, quedarse unos minutos más junto a una cama cuando alguien necesitaba compañía. En el fondo de su corazón, Clara creía que los actos de bondad tenían un poder invisible. Un poder capaz de aliviar el dolor, de traer consuelo y, muchas veces, de transformar la vida de las personas. Por eso, cuando caminaba por los pasillos del hospital durante la madrugada, Clara no veía solo habitaciones llenas de pacientes. Veía historias, almas en proceso de aprendizaje, espíritus enfrentando pruebas que tal vez tenían un significado más profundo de lo que los ojos podían percibir. Sin embargo, en las últimas semanas algo extraño había comenzado a ocurrir en el Hospital Santa Esperanza. Algo que ni siquiera Clara, con toda su fe y su sensibilidad espiritual, lograba comprender completamente. Todo comenzó de manera casi imperceptible. Pequeños comentarios aquí y allá. Frases sueltas pronunciadas por algunos niños después de despertar por la mañana. Al principio, Clara no prestó demasiada atención. Los niños, especialmente cuando estaban enfermos, muchas veces hablaban de sueños o de imaginaciones que parecían muy reales para ellos. Pero con el paso de los días, aquellas historias comenzaron a repetirse con una frecuencia que ya no podía ser ignorada. Varios niños, que estaban internados en habitaciones diferentes y que nunca habían tenido contacto entre sí, empezaron a mencionar algo muy particular. Decían que durante la noche alguien los visitaba. Un hombre tranquilo que se sentaba cerca de sus camas. Un hombre que hablaba con voz suave y les decía que todo iba a mejorar. Algunos afirmaban que aquel hombre tomaba sus manos cuando tenían miedo. Otros decían que él simplemente permanecía allí, en silencio, transmitiendo una paz que los hacía dormir profundamente. Al principio, Clara pensó que tal vez se trataba de algún médico o de algún voluntario que visitaba las habitaciones durante la madrugada. Pero había algo en aquellas historias que no encajaba. Los niños no solo hablaban del mismo tipo de visitante. También decían el mismo nombre. Miguel. Una y otra vez, el mismo nombre aparecía en sus relatos. Anoche vino Miguel. Miguel me dijo que debía ser valiente. Miguel dijo que pronto podré volver a casa. Aquello comenzó a llamar la atención del personal del hospital. Clara empezó a preguntar discretamente a sus compañeros si conocían a alguien llamado Miguel que estuviera trabajando allí. Pero nadie sabía de quién se trataba. No había ningún médico con ese nombre en el equipo. Ningún enfermero. Ningún voluntario registrado. Y lo más extraño de todo era que las cámaras de seguridad del hospital no mostraban a nadie entrando en las habitaciones durante la madrugada. Nadie. A pesar de eso, los relatos de los niños continuaban apareciendo. Cada vez con más detalles. Cada vez con más coincidencias. Todos describían al mismo hombre de la misma manera, alto, de rostro sereno, con una sonrisa tranquila y una mirada que parecía transmitir una paz profunda. Algunos niños incluso decían que cuando Miguel estaba cerca, el dolor desaparecía por un momento. Como si su presencia trajera consigo una calma que ningún medicamento podía ofrecer. Clara comenzó a sentir algo difícil de explicar. No era exactamente miedo. Tampoco era incredulidad. Era más bien una mezcla de curiosidad y de inquietud. Había trabajado en hospitales el tiempo suficiente para saber que la vida muchas veces guarda misterios que la ciencia aún no puede explicar. Pero lo que estaba ocurriendo en Santa Esperanza parecía ir más allá de una simple coincidencia. En más de una ocasión, mientras caminaba por el pasillo en plena madrugada, Clara sentía que el ambiente del hospital cambiaba ligeramente.
como si una presencia invisible atravesara el lugar dejando una sensación de calma detrás de sí. Quizás era solo imaginación. O tal vez el cansancio de las largas jornadas de trabajo. Pero, en el fondo de su corazón, Clara comenzaba a sentir que algo especial estaba ocurriendo. Algo que todavía no podía comprender. Algo que, muy pronto, revelaría una historia olvidada que estaba profundamente conectada con aquel hospital. Una historia que hablaría de amor, de caridad y de un espíritu que tal vez nunca había abandonado su misión de ayudar. Y fue entonces cuando Clara tomó una decisión que cambiaría todo. Decidió que, en la próxima noche de turno, no se limitaría a escuchar las historias de los niños. Decidió que iba a descubrir la verdad. Pero antes de continuar con lo que ocurrió aquella madrugada, quiero invitarte a hacer algo muy especial. Si estas historias espirituales que tocan el corazón también despiertan algo dentro de ti, asegúrate de suscribirte al canal y acompañarnos en cada nuevo relato. Aquí compartimos historias que nos recuerdan que la vida no termina donde nuestros ojos dejan de ver y que muchas veces los actos de amor continúan incluso después de la muerte. Porque lo que Clara descubriría aquella noche en el hospital no solo respondería a las preguntas que todos se hacían. También revelaría un misterio que llevaba años oculto entre las paredes del Hospital Santa Esperanza. Y cuando la verdad finalmente saliera a la luz, nadie volvería a mirar aquel lugar de la misma manera. Todo comenzó con Tomás, un niño de 8 años cuya llegada al Hospital Santa Esperanza había llenado el ala pediátrica de una preocupación silenciosa. Era un niño pequeño, de cabello oscuro y ojos grandes que parecían demasiado serios para alguien de su edad. Cuando fue internado, los médicos sabían que su situación era delicada. Su enfermedad había avanzado con rapidez y, a pesar de todos los esfuerzos del equipo médico, la recuperación parecía incierta. Durante los primeros días, Tomás casi no reaccionaba a nada. Permanecía acostado en su cama, con la mirada perdida en algún punto del techo, como si estuviera demasiado cansado incluso para expresar dolor. Su madre permanecía a su lado casi todo el tiempo, sentada en una pequeña silla junto a la cama, sosteniendo su mano con una mezcla de amor, miedo y esperanza. Las enfermeras que entraban a revisar sus signos vitales hablaban en voz baja, intentando no perturbar el silencio de la habitación. Había algo profundamente conmovedor en aquella escena, un niño tan pequeño enfrentando una batalla tan grande. Clara lo observaba con frecuencia durante sus rondas nocturnas y cada vez que lo hacía sentía una punzada en el corazón. Había aprendido con los años que los niños poseen una sensibilidad especial. A veces perciben cosas que los adultos ya no pueden notar. Pero en ese momento, lo único que parecía evidente era que Tomás estaba luchando contra una enfermedad que lo había dejado sin fuerzas. Pasaron varios días en ese mismo estado. Tomás no hablaba. No sonreía. Apenas respondía cuando alguien pronunciaba su nombre. Los médicos continuaban ajustando tratamientos, evaluando resultados, esperando cualquier señal de mejoría. Y entonces, una mañana aparentemente común, ocurrió algo que nadie esperaba. El sol apenas comenzaba a iluminar los ventanales del hospital cuando Tomás abrió los ojos con una expresión diferente. No era la mirada apagada de los días anteriores. Había algo nuevo en ella, algo que sorprendió inmediatamente a su madre. El niño giró ligeramente la cabeza y la miró. Durante unos segundos, simplemente permaneció observándola, como si estuviera reuniendo fuerzas para decir algo importante. Entonces habló. Su voz era suave, todavía débil, pero sus palabras salieron con una claridad que llenó la habitación de una extraña sensación. Mamá, el señor Miguel dijo que yo iba a mejorar. La madre frunció el ceño, pensando que su hijo tal vez había tenido un sueño. Era común que los niños, especialmente cuando estaban bajo medicamentos o fiebre, hablaran de cosas que parecían muy reales para ellos. Ella sonrió con ternura y acarició el cabello del niño. ¿Tuviste un sueño bonito, cariño? Pero Tomás negó lentamente con la cabeza. No era un sueño, él estaba aquí.
La madre pensó que su hijo todavía estaba confundido, así que no insistió demasiado en el tema. Lo importante en ese momento era que Tomás estaba hablando otra vez, algo que ya representaba una señal positiva. Sin embargo, el niño continuó hablando. Contó que durante la noche un hombre había estado sentado cerca de su cama. Un hombre tranquilo, con una sonrisa amable. Dijo que ese hombre le había hablado con mucha dulzura, como si lo conociera desde siempre. Según Tomás, el hombre le había dicho que debía ser valiente. Que los momentos difíciles no duraban para siempre. Y que muy pronto volvería a sentirse fuerte para correr y jugar. La madre escuchaba con paciencia, convencida de que todo aquello era parte de la imaginación de su hijo. Aún así, algo en la manera en que Tomás hablaba parecía demasiado claro, demasiado seguro. No sonaba como alguien que estuviera contando un sueño. Sonaba como alguien que estaba describiendo una visita real. A pesar de eso, nadie dio demasiada importancia a aquellas palabras. Los médicos celebraban la pequeña mejoría del niño y continuaban concentrados en su tratamiento. Para ellos, lo verdaderamente importante era que Tomás comenzaba a reaccionar. Pero unos días después ocurrió algo que cambiaría completamente la percepción de aquella historia. En otra habitación del mismo pasillo estaba internada una niña llamada Lucía. Tenía 7 años y había llegado al hospital con una enfermedad que también requería cuidados intensivos. Lucía era una niña dulce, pero el miedo y el dolor habían hecho que se volviera muy callada durante los primeros días de internación. Una mañana, mientras una enfermera revisaba sus signos vitales, Lucía mencionó algo que llamó inmediatamente la atención. Con la inocencia natural de los niños, dijo que había dormido muy bien porque un señor muy amable había estado conversando con ella durante la noche. La enfermera pensó que se refería a algún familiar o a algún médico que hubiera pasado a verla. ¿Quién estuvo contigo?, preguntó con curiosidad. Lucía respondió con naturalidad. Miguel. La enfermera frunció ligeramente el ceño. ¿Miguel? ¿Quién es Miguel? La niña sonrió suavemente, como si la respuesta fuera obvia. El señor que viene por las noches para hablar conmigo. Aquella respuesta generó una pequeña inquietud. Cuando la enfermera preguntó más detalles, Lucía explicó que el hombre se había sentado junto a su cama y había tomado su mano para tranquilizarla. Le había contado historias bonitas. Historias sobre lugares llenos de luz y sobre personas buenas que ayudan a quienes están pasando momentos difíciles. Y antes de irse, según la niña, siempre decía la misma frase. Una frase que, cuando Clara la escuchó más tarde, le provocó un escalofrío que recorrió su espalda. Los espíritus buenos nunca abandonan a quienes sufren. Clara se quedó en silencio durante unos segundos después de escuchar aquello. No era solo la frase lo que la inquietaba. Era la coincidencia con lo que Tomás había contado días antes. En su mente apareció inmediatamente una enseñanza que había leído muchas veces en el Evangelio según el Espiritismo. Los buenos espíritus vienen a sostener a los hombres en sus pruebas. Aquella frase había sido, durante años, una fuente de consuelo para Clara. Pero ahora, escuchar algo tan parecido en boca de una niña que aseguraba haber hablado con un visitante nocturno despertaba en ella una curiosidad difícil de ignorar. Al principio pensó que tal vez Lucía había escuchado algo de los adultos o de otras personas en el hospital. Sin embargo, al seguir conversando con la niña, se dio cuenta de que Lucía estaba describiendo a aquel hombre con detalles muy específicos. Dijo que era alto. Que tenía una sonrisa tranquila. Que su voz transmitía mucha paz. Y que sus ojos parecían brillar de una manera muy especial. Clara sintió que su mente comenzaba a llenarse de preguntas. Pero lo más inquietante estaba por venir. Porque en los días siguientes, otros niños comenzaron a mencionar exactamente lo mismo. Sin haberse visto entre ellos. Sin haber hablado entre sí. Niños de diferentes habitaciones, incluso de diferentes edades, empezaron a contar historias sorprendentemente similares.
Todos hablaban de un hombre que aparecía durante la noche. Todos lo llamaban Miguel. Todos lo describían con la misma serenidad. Y todos afirmaban que, cuando él estaba cerca, el miedo desaparecía. La sensación de inquietud en el hospital comenzó a crecer lentamente. Al principio eran apenas comentarios discretos entre enfermeras durante los cambios de turno. Pero poco a poco la historia empezó a repetirse con tanta frecuencia que ya no podía ser ignorada. Clara comenzó a prestar más atención a cada relato. Cada vez que un niño mencionaba a Miguel, ella escuchaba con cuidado, tratando de encontrar alguna explicación lógica. Pero cuanto más escuchaba, más difícil resultaba encontrar una respuesta sencilla. Porque todos los relatos tenían algo en común. No solo hablaban del mismo hombre. También transmitían la misma sensación. Una sensación profunda de paz. Como si la presencia de aquel visitante nocturno trajera consigo algo más que palabras de consuelo. Como si su presencia tuviera el poder de tocar algo muy profundo dentro de cada niño. Fue entonces cuando Clara empezó a sentir que aquella historia no era una simple coincidencia. Había algo más. Algo que todavía no lograba comprender. Pero algo que, muy pronto, la llevaría a descubrir un secreto antiguo escondido entre las paredes del Hospital Santa Esperanza. Un secreto que cambiaría para siempre la forma en que todos entenderían lo que estaba ocurriendo durante aquellas silenciosas madrugadas. Aquella noche, Clara tomó una decisión que llevaba varios días formándose en silencio dentro de su mente. No era una decisión impulsiva ni motivada por curiosidad superficial. Era algo más profundo. Después de escuchar tantas historias de los niños, después de notar las mismas coincidencias repetirse una y otra vez, algo dentro de ella le decía que debía descubrir la verdad. Durante su turno nocturno, cuando el hospital comenzó a entrar en ese estado de calma inquietante que solo se vive en las madrugadas, Clara decidió que no iba a seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. Aquella noche no se limitaría a cumplir con sus rondas habituales. Aquella noche iba a observar. El ala pediátrica estaba especialmente tranquila. Las luces del pasillo estaban atenuadas para permitir que los niños descansaran. El sonido de los monitores cardíacos se escuchaba a lo lejos, marcando ese ritmo constante que los trabajadores del hospital ya conocían casi como si fuera música de fondo. Clara se sentó en una de las sillas del corredor, justo en un punto desde el que podía observar varias puertas de las habitaciones. Tenía una libreta en las manos, pero en realidad no estaba escribiendo nada. Su atención estaba completamente concentrada en el silencio del lugar. Las horas comenzaron a pasar lentamente. A medianoche, algunas enfermeras realizaron sus revisiones habituales. Entraban a las habitaciones con movimientos suaves, revisaban medicaciones, acomodaban cobijas y luego regresaban al puesto de enfermería. Todo parecía completamente normal. A la 1 de la madrugada, el hospital estaba aún más silencioso. La mayoría de los familiares que acompañaban a los niños ya dormían en las pequeñas sillas junto a las camas. Algunos padres permanecían despiertos, mirando a sus hijos con esa mezcla de preocupación y esperanza que solo quienes atraviesan una situación así pueden entender. Clara seguía allí, observando. Intentaba convencerse de que tal vez todo aquello tenía una explicación sencilla. Quizás los niños compartían historias entre ellos. Quizás alguien del personal del hospital había hablado con uno de ellos y la historia se había multiplicado en sus imaginaciones. Pero en el fondo de su corazón, Clara sabía que algo no encajaba. Los relatos de los niños tenían demasiados detalles iguales. Demasiada claridad. Demasiada paz. Pasaron las 2 de la madrugada. El pasillo parecía completamente inmóvil. El aire estaba quieto. Solo se escuchaba el leve zumbido de las luces y el sonido distante de una máquina respiratoria funcionando en alguna habitación. Clara comenzaba a sentir el cansancio acumulado de la jornada. Durante unos segundos pensó que quizás había cometido un error al quedarse allí esperando algo que tal vez nunca ocurriría. Tal vez todo había sido solo una coincidencia.
Tal vez los niños necesitaban imaginar una figura que les transmitiera tranquilidad en medio del miedo. Pero justo cuando estaba a punto de levantarse para continuar con su ronda habitual, algo ocurrió. Al principio fue una sensación muy sutil. Algo que apenas podía describirse con palabras. Clara sintió que el ambiente del pasillo cambiaba. No fue un sonido. No fue una sombra repentina. Fue algo más profundo. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto más ligero. Más tranquilo. Como si una ola de calma invisible atravesara lentamente el corredor. Clara se quedó completamente inmóvil. Su respiración se volvió más lenta sin que ella lo decidiera. Había una sensación de paz en el ambiente, una paz tan intensa que resultaba difícil de explicar. Entonces ocurrió. Desde el fondo del corredor, donde la luz era más tenue, Clara vio algo que hizo que su corazón se acelerara. Una silueta. Al principio pensó que tal vez se trataba de otro miembro del personal del hospital. Pero algo en aquella figura parecía diferente. El hombre caminaba lentamente por el pasillo, con movimientos tranquilos, como si conociera perfectamente aquel lugar. No parecía apresurado. No parecía preocupado. Su forma de caminar transmitía una serenidad extraña. Clara se levantó de la silla casi de inmediato. Su primera reacción fue hablar. Quería preguntarle quién era. Quería saber por qué estaba allí. Pero cuando dio un paso hacia adelante, algo la detuvo. No fue miedo. No fue duda. Fue una sensación muy difícil de describir. Era como si la presencia de aquel hombre transmitiera un respeto natural. Una calma que invitaba al silencio. Clara sintió que, de alguna forma, interrumpir aquel momento sería casi inapropiado. El hombre continuó caminando lentamente por el pasillo. Su rostro no se distinguía completamente debido a la luz tenue, pero había algo en su postura que transmitía bondad. Algo que hacía que Clara sintiera una mezcla de curiosidad y tranquilidad al mismo tiempo. El hombre se detuvo frente a una de las puertas. La habitación de Tomás. Durante unos segundos permaneció allí, como si estuviera observando algo en silencio. Luego abrió la puerta con suavidad y entró. El corazón de Clara comenzó a latir con fuerza. Durante unos instantes permaneció inmóvil, tratando de comprender lo que estaba viendo. Luego reaccionó. Caminó rápidamente hacia la habitación. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo había entrado al hospital sin que nadie lo notara? ¿Por qué parecía tan familiar para los niños? Cuando llegó frente a la puerta de la habitación de Tomás, Clara respiró profundamente y la abrió. Pero lo que vio dentro la dejó completamente paralizada. La habitación estaba en silencio. La luz suave de la lámpara iluminaba la cama donde Tomás dormía profundamente. No había nadie más. El hombre que había visto entrar no estaba allí. Clara recorrió la habitación con la mirada, tratando de encontrar alguna explicación. El baño estaba vacío. La ventana permanecía cerrada. No había ningún lugar por donde alguien pudiera haber salido. Pero entonces Clara notó algo. Algo que no estaba allí antes. Sobre la pequeña mesa que estaba junto a la cama de Tomás había un objeto delicado. Una pequeña flor blanca. Clara se acercó lentamente. Tomás dormía con una expresión completamente distinta a la que había tenido en días anteriores. Su rostro estaba relajado. Y en sus labios se dibujaba una leve sonrisa. Clara sintió que un escalofrío recorría todo su cuerpo. Tomó la flor con cuidado. Era real. Sus pétalos eran suaves y frescos, como si acabara de ser recogida. Pero Clara sabía algo con absoluta certeza. Esa flor no estaba allí cuando había revisado la habitación minutos antes. Nadie había entrado. Nadie había salido. Y aún así, la flor estaba allí. En ese instante, Clara comprendió que estaba frente a algo que desafiaba toda lógica. Recordó las palabras de los niños. Recordó el nombre que todos repetían.
Miguel. Y por primera vez sintió que tal vez, solo tal vez, aquellas historias no eran fruto de la imaginación. Tal vez alguien realmente visitaba a los niños durante la madrugada. Alguien que traía consigo una paz inexplicable. Alguien que parecía aparecer y desaparecer sin dejar rastro. Clara miró nuevamente a Tomás. El niño respiraba con tranquilidad, como si hubiera recibido un consuelo profundo. La enfermera sostuvo la pequeña flor entre sus dedos mientras su mente se llenaba de una pregunta que no podía ignorar. Si aquel hombre no pertenecía al personal del hospital, entonces ¿quién era realmente? Y lo más importante, ¿por qué los niños parecían conocerlo tan bien? Aquella noche marcaría el comienzo de una búsqueda que revelaría una historia olvidada entre las paredes del Hospital Santa Esperanza. Una historia que nadie había contado durante muchos años. Una historia que explicaría quién era Miguel, y por qué su presencia parecía traer consuelo a los niños más frágiles del hospital. Pero antes de continuar con lo que Clara descubriría en los antiguos archivos del hospital, quiero invitarte a formar parte de esta comunidad. Si estas historias espirituales que hablan de esperanza, fe y amor más allá de la vida tocan tu corazón, suscríbete al canal y acompáñanos en cada nuevo relato. Porque lo que Clara descubriría al investigar el pasado del hospital, cambiaría para siempre la forma en que todos entenderían aquella misteriosa presencia que caminaba por los pasillos durante la madrugada. Después de aquella madrugada, Clara no pudo volver a mirar el hospital de la misma manera. Mientras sostenía la pequeña flor blanca que había encontrado en la habitación de Tomás, una sensación profunda de inquietud y asombro permanecía en su interior. No era miedo. Era algo mucho más complejo. Era la sensación de haber presenciado algo que desafiaba cualquier explicación lógica. Durante el resto de su turno, Clara intentó continuar con su trabajo con normalidad. Revisó medicamentos, ajustó monitores, caminó por los pasillos como lo había hecho tantas veces antes. Pero en su mente una sola pregunta se repetía una y otra vez. ¿Quién era realmente aquel hombre? La imagen de la silueta caminando por el pasillo no se borraba de su memoria. Su forma de moverse, la calma que parecía envolverlo, la sensación de paz que había llenado el ambiente antes de que apareciera. Todo aquello parecía demasiado real para ser una ilusión. Cuando finalmente terminó su turno, Clara no regresó a casa de inmediato como solía hacer. En lugar de eso, tomó una decisión que llevaba horas creciendo dentro de su mente. Iba a investigar. El Hospital Santa Esperanza tenía una larga historia. Había sido fundado muchas décadas atrás, y en su interior se guardaban registros antiguos que documentaban todo tipo de acontecimientos. Desde los primeros médicos que habían trabajado allí, hasta los cambios que el hospital había atravesado con el paso de los años. Clara se dirigió al pequeño archivo histórico del hospital, un lugar al que muy pocas personas acudían con frecuencia. Era una sala tranquila, llena de estanterías altas repletas de carpetas, documentos envejecidos y cajas de fotografías antiguas. Cuando abrió la puerta, el olor a papel viejo llenó el aire. La luz suave de la habitación iluminaba las filas de archivos que guardaban fragmentos del pasado del hospital. Clara respiró profundamente antes de comenzar su búsqueda. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero algo dentro de ella le decía que la respuesta estaba allí. Durante las primeras horas revisó documentos relacionados con el personal médico de décadas anteriores. Listas de médicos que habían trabajado en el hospital, registros de especialidades, fotografías de antiguos equipos médicos. El tiempo parecía moverse lentamente mientras Clara pasaba página tras página. Al principio, nada parecía tener relación con lo que había visto aquella madrugada. Pero Clara continuó buscando con paciencia. Hasta que, después de revisar varias carpetas antiguas, encontró algo que llamó su atención. Era un archivo fechado varias décadas atrás. Dentro había fotografías en blanco y negro de médicos y enfermeras que habían trabajado en el hospital en los años en que Santa Esperanza apenas comenzaba a crecer. Clara tomó una de las fotografías y la observó con atención.
En ella aparecía un grupo de médicos posando frente a la entrada del hospital. Sus uniformes eran diferentes a los actuales, pero sus expresiones transmitían el mismo compromiso con el que el personal médico trabajaba todavía en ese lugar. Clara continuó observando una fotografía tras otra. Hasta que, de repente, algo hizo que su corazón se acelerara. En una de las imágenes aparecía un hombre de pie junto a varios niños. Era una fotografía sencilla, probablemente tomada en el ala pediátrica del hospital muchos años atrás. El hombre estaba ligeramente inclinado hacia uno de los niños, como si estuviera escuchando algo que el pequeño le decía. Su expresión era serena. Sus ojos reflejaban una bondad profunda. Clara sintió que la respiración se le detenía por un momento. Había algo extraordinariamente familiar en aquel rostro. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente mientras acercaba la fotografía a la luz para observarla mejor. Debajo de la imagen había una pequeña inscripción escrita a máquina. Dr. Miguel Andrade. Clara sintió que el corazón le latía con fuerza dentro del pecho. El nombre parecía resonar en su mente. Miguel. El mismo nombre que los niños mencionaban. El mismo nombre que Tomás había pronunciado aquella mañana. Con manos temblorosas, Clara comenzó a buscar más información en los archivos relacionados con aquel médico. Y lo que descubrió la dejó completamente sin palabras. Décadas atrás, el doctor Miguel Andrade había sido uno de los médicos más queridos del Hospital Santa Esperanza. No solo por su conocimiento médico, sino por algo mucho más profundo. Por su forma de tratar a los niños. Los documentos describían a Miguel como un médico excepcionalmente dedicado a sus pequeños pacientes. Muchos colegas habían escrito sobre él en informes y cartas antiguas que Clara encontró entre los archivos. Decían que Miguel tenía una sensibilidad especial para trabajar con niños enfermos. Pasaba largas horas junto a sus camas, incluso después de terminar sus turnos. A veces se quedaba hablando con ellos para tranquilizarlos. Otras veces les contaba historias para distraerlos del dolor. Había testimonios escritos por enfermeras que recordaban cómo Miguel se sentaba al lado de los niños cuando tenían miedo, tomaba sus manos y les hablaba con una calma que parecía aliviar incluso los momentos más difíciles. Para él, curar no era solo administrar medicamentos. Creía profundamente que el ánimo y la esperanza también eran parte importante de la recuperación. Algunos documentos mencionaban incluso que Miguel solía decir algo que había aprendido de lecturas espirituales que lo inspiraban. Decía que la fe también tenía un poder curativo. Que cuando un niño sentía esperanza, su espíritu encontraba fuerzas que el cuerpo a veces no lograba reunir por sí solo. Clara continuó leyendo aquellos documentos con una mezcla de asombro y emoción. Cuanto más aprendía sobre Miguel Andrade, más comprendía por qué había sido tan querido en el hospital. Pero entonces encontró algo más. Un informe fechado varios años después de aquellas fotografías. Un informe que hablaba de un acontecimiento trágico. Miguel Andrade había muerto repentinamente en un accidente. La noticia había sacudido profundamente a todo el hospital. Muchos testimonios escritos en los archivos hablaban del dolor que su pérdida había causado entre el personal médico y las familias de los pacientes. Para muchos, Miguel no había sido simplemente un médico. Había sido alguien que realmente amaba servir. Alguien que veía en cada niño una vida preciosa que merecía toda la dedicación posible. Clara permaneció en silencio durante varios minutos mientras sostenía la fotografía entre sus manos. Sentía una emoción profunda en el pecho. Era como si estuviera conectando piezas de un misterio que llevaba demasiado tiempo esperando ser comprendido. Volvió a observar el rostro del hombre en la fotografía. La misma serenidad. La misma mirada tranquila. El mismo rostro que había visto caminando por el pasillo del hospital aquella madrugada. Clara sintió que un escalofrío recorría todo su cuerpo. Porque ahora ya no había dudas. El hombre que había visto. Era el mismo médico que había trabajado allí décadas atrás. Miguel.
Durante unos segundos, Clara permaneció completamente inmóvil. Su mente trataba de encontrar alguna explicación racional. Pero en el fondo de su corazón comenzaba a aceptar algo que parecía imposible. Tal vez Miguel nunca se había ido realmente. Tal vez su amor por aquellos niños había sido tan grande que ni siquiera la muerte había logrado detener su misión. Clara volvió a mirar la fotografía una vez más. Y en ese momento comprendió que lo que estaba ocurriendo en el hospital no era simplemente un misterio. Era algo mucho más profundo. Algo que hablaba de amor, de servicio, de espíritus que continúan ayudando incluso después de dejar el mundo físico. Pero aún quedaba una pregunta. Una pregunta que Clara no podía ignorar. Si Miguel realmente seguía visitando el hospital, ¿por qué había decidido mostrarse precisamente ahora? La respuesta a esa pregunta llegaría muy pronto. Y cuando Clara finalmente comprendiera la razón por la cual aquel espíritu seguía caminando por los pasillos del hospital, su vida cambiaría para siempre. Después de aquella noche, Clara nunca volvió a ser la misma. No porque hubiera vivido algo aterrador. Al contrario. Lo que había presenciado no estaba envuelto en oscuridad ni en miedo. Lo que había sentido aquella madrugada en el pasillo del hospital era algo completamente diferente. Era paz. Una paz profunda, silenciosa, difícil de describir con palabras. Durante los días siguientes, Clara continuó trabajando en el Hospital Santa Esperanza como lo había hecho durante tantos años. Caminaba por los mismos pasillos, revisaba a los mismos pacientes, hablaba con los mismos médicos y enfermeras. Pero dentro de ella algo había cambiado. Ahora comprendía que aquel hospital no era solo un lugar donde los médicos luchaban contra enfermedades. También era un lugar donde el amor, la fe y la caridad continuaban trabajando de formas que muchas veces los ojos humanos no podían percibir. Cada vez que Clara pasaba por el pasillo donde había visto aquella silueta, recordaba la sensación que había llenado el ambiente aquella madrugada. Y en lugar de sentir miedo, sentía gratitud. Porque había comprendido algo muy importante. La vida no termina cuando el cuerpo deja de existir. El amor tampoco. Los días siguieron avanzando, y algo extraordinario continuó ocurriendo en el ala pediátrica del hospital. Los niños que hablaban de Miguel seguían mejorando de maneras que a veces sorprendían incluso a los médicos más experimentados. Algunos despertaban con más energía después de noches difíciles. Otros recuperaban el ánimo que la enfermedad parecía haber apagado. Y muchos de ellos, antes de recibir el alta médica, decían algo que con el tiempo se volvió casi una despedida familiar dentro del hospital. Decían que Miguel había vuelto una última vez para visitarlos. Anoche vino a despedirse, comentaban algunos niños con naturalidad. Dijo que ahora tengo que ser fuerte, contaban otros con una sonrisa. Al principio, algunos médicos seguían considerando aquellas historias como simples imaginaciones infantiles. Pero con el paso del tiempo incluso los más escépticos comenzaron a notar algo curioso. Cada vez que un niño hablaba de aquella visita nocturna, su ánimo parecía cambiar. Su miedo desaparecía. Su esperanza crecía. Era como si alguien hubiera sembrado una pequeña luz dentro de sus corazones. Clara, por su parte, guardaba en silencio lo que había descubierto en los archivos del hospital. No sentía la necesidad de convencer a nadie. Sabía que algunas verdades no necesitan ser discutidas. Solo necesitan ser sentidas. A veces, durante las noches tranquilas de su turno, Clara volvía a pensar en la historia de Miguel Andrade. Un médico que había dedicado su vida a cuidar niños. Un hombre que creía profundamente en el poder de la esperanza. Un espíritu que, incluso después de dejar este mundo, parecía seguir cumpliendo su misión. Entonces recordaba una frase que tantas veces había leído en el Evangelio según el Espiritismo. Una frase que ahora tenía un significado mucho más profundo para ella. Los espíritus verdaderamente buenos continúan haciendo el bien incluso después de dejar la tierra. Durante años,
Clara había leído esas palabras como una enseñanza espiritual. Pero ahora las comprendía de una forma completamente distinta. Ahora sabía que no eran solo palabras. Eran una realidad. Quizás Miguel nunca abandonó realmente el hospital. Quizás su amor por aquellos niños había sido tan grande que su espíritu encontró la forma de continuar ayudando. Porque cuando un espíritu aprende a amar de verdad, su misión no termina. Solo cambia de forma. Y esa es una de las enseñanzas más profundas que el espiritismo nos invita a comprender. La vida es más grande de lo que podemos ver. Mucho más grande. Existen lazos que continúan incluso después de la muerte. Existen misiones que no se detienen cuando el cuerpo físico desaparece. Existen espíritus que siguen trabajando silenciosamente por el bien de los demás. Tal vez no podamos verlos con nuestros ojos. Pero muchas veces podemos sentir su presencia. En una palabra de consuelo que llega en el momento exacto. En una sensación de paz que aparece cuando todo parece perdido. En una fuerza inesperada que surge dentro de nosotros cuando creíamos no tener más fuerzas para continuar. Clara comenzó a notar algo más con el paso del tiempo. Cada vez que un niño hablaba de Miguel, sus palabras siempre tenían algo en común. No hablaban de miedo. No hablaban de algo extraño o aterrador. Hablaban de bondad. De calma. De compañía. Decían que cuando Miguel estaba cerca, el miedo desaparecía. Decían que su voz era tranquila. Decían que su presencia hacía que el dolor pareciera menos pesado. Y eso hizo que Clara comprendiera algo muy profundo sobre la naturaleza de los buenos espíritus. Los espíritus verdaderamente elevados no buscan impresionar. No buscan asustar. No buscan llamar la atención. Ellos simplemente ayudan. De forma silenciosa. De forma humilde. De forma amorosa. Tal como Miguel había hecho cuando estaba vivo. Y tal como parecía seguir haciendo ahora. A veces, cuando Clara terminaba su turno en la madrugada y caminaba hacia la salida del hospital, levantaba la mirada hacia las ventanas del ala pediátrica. Había noches en las que la luna iluminaba suavemente los pasillos. Y en esos momentos, Clara pensaba en todos los niños que habían pasado por aquel lugar. Niños que habían sufrido. Niños que habían luchado. Niños que habían encontrado esperanza en medio del dolor. Y también pensaba en Miguel. En ese médico que había amado tanto su misión que ni siquiera la muerte había logrado detenerlo. Quizás en algún lugar del plano espiritual, su espíritu seguía caminando por aquellos pasillos. Observando. Cuidando. Consolando. Tal vez sentándose al lado de una cama en silencio, como había hecho tantas veces cuando estaba vivo. Tal vez tomando la mano de un niño que tenía miedo. Tal vez susurrándole palabras de esperanza en la madrugada. Porque el amor verdadero nunca se pierde. La caridad verdadera nunca desaparece. Cuando una persona dedica su vida a ayudar a los demás con sinceridad, algo de esa luz permanece en el mundo. Permanece tocando vidas. Permanece sembrando esperanza. Permanece recordándonos que no estamos solos. Y tal vez, en algún hospital del mundo. En alguna habitación silenciosa. En alguna madrugada donde una familia siente que la esperanza se está apagando. Todavía exista un espíritu bondadoso que se acerque en silencio. Un espíritu que se siente junto a una cama. Un espíritu que recuerde a quien sufre que la vida es más grande que el dolor. Que la luz siempre existe, incluso en los momentos más oscuros. Y que el amor nunca abandona a quien lo necesita. Historias como la de Miguel nos recuerdan algo muy profundo sobre la vida y sobre el alma humana. Nos recuerdan que cada acto de bondad que hacemos tiene un valor inmenso. Que cada palabra de consuelo que ofrecemos puede cambiar el día de alguien. Que cada gesto de caridad deja una huella que muchas veces ni siquiera imaginamos. Y quizás lo más hermoso de todo es comprender que esas huellas no desaparecen con el tiempo. Siguen existiendo. Siguen tocando vidas.
siguen transformando corazones. Ahora quiero preguntarte algo muy importante. Después de escuchar esta historia, ¿tú crees que los actos de amor realmente continúan más allá de la vida? ¿Crees que existen espíritus buenos que siguen ayudando a quienes lo necesitan? Tu opinión es muy importante, y me encantaría leerte. Escribe en los comentarios esta frase si crees que el amor nunca muere. La caridad nunca muere. Y también cuéntanos algo más. ¿Desde qué ciudad estás viendo este video? Siempre es emocionante descubrir desde qué lugares del mundo llegan las personas que escuchan estas historias. Tal vez, mientras tú escuchas este relato ahora mismo, alguien en otro país está sintiendo la misma emoción. Porque las historias que hablan de amor, esperanza y espiritualidad no tienen fronteras. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides apoyar el canal con un gesto muy sencillo que hace una gran diferencia. Deja tu like en este video, porque eso ayuda a que más personas puedan encontrar estas historias que inspiran y reconfortan. Y si te gustan los relatos espirituales que nos recuerdan que la vida continúa más allá de lo que vemos, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí compartimos historias que nos invitan a reflexionar, a sentir y a recordar que el amor y la caridad siempre encuentran una forma de seguir presentes en el mundo. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Y recuerda algo muy importante. A veces, incluso cuando creemos estar solos, puede haber un espíritu bondadoso muy cerca, cuidando, guiando y recordándonos que la luz nunca se apaga para quien aprende a amar.